Ya, ahora sí. Vamos a hacer ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Este es un método de resolución que más o menos les gusta a todos, digamos. Es una manera de resolver mucho más sencilla que las otras maneras de resolver, digamos, que los otros métodos, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿ya? Ya. Entonces, una ecuación diferencial exacta, primero tenemos que ver si una ecuación diferencial es exacta para poder aplicar ese método. ¿Cómo podemos saber si una ecuación diferencial es exacta? Primer paso que deben saber es que debe estar ordenado siempre. Tiene que estar de esa forma, ¿ya? De esa forma. Donde diferencial de x tiene que estar acá, ¿ya? Y diferencial de y tiene que estar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es a los términos que están acompañando a diferencial de x lo vamos a nombrar m, ¿ya? Y a los términos que están acompañando a n le vamos a llamar diferencial de y, digo, le vamos a llamar n, ¿ya? N. Al que acompaña a diferencial de x, m, y al que acompaña a diferencial de y, n. Siempre en este orden. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Aquí se aplica lo que es cálculo 2, derivadas parciales, cruzadas. ¿Qué significa? Que acá a m, que está con x, voy a sacar la derivada parcial respecto de y acá a n, que está con diferencial de y, voy a sacar la derivada parcial respecto de x. Por eso se le llama derivadas cruzadas, derivadas parciales cruzadas. Entonces eso hacemos. De m, que está con x, entonces vamos a sacar la derivada parcial respecto de y. Esto lo han visto en cálculo 2. Entonces voy a sacar la derivada parcial de esta función respecto de y. X es constante, entonces x queda acá. Derivada de y al cuadrado, porque es respecto de y, derivada de y al cuadrado, 2y. ¿Ya? Acá, derivada de y va a ser 1. Vamos a la siguiente expresión. Vamos a sacar la derivada cruzada, como está con y, entonces derivamos parcialmente respecto de x. Entonces acá y va a ser constante, y la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de x, porque estamos derivando respecto de x, va a ser 1. La derivada de y respecto de x, derivada parcial, va a ser 0, porque esto no tiene nada de x. Y, entonces, como está trabajando solamente con x, entonces lo demás para mí es constante, ¿ya? Entonces es 0. Y ahora, para saber si una ecuación diferencial es exacta, las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. En este caso, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, se concluye que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Si estas derivadas parciales no fueran iguales, entonces se saca la conclusión de que no es una ecuación diferencial exacta. Entonces tengo que buscar otro método de resolución. Pero cuando sé que es ecuación diferencial exacta, entonces aplicamos el método. De cálculo 2, vamos a aprender esto, ¿ya? Dice que esta expresión derivada parcial de una función f respecto de x por diferencial de x, derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y es igual a 0. Y fíjense que esto se parece a esta expresión, fíjense, a la ecuación principal. Esto es de cálculo 2. Diferenciales exactas se llama esta parte de cálculo 2. Entonces, por igualación, yo digo que m es igual a derivada parcial de f respecto de x. Porque fíjense, esto es lo mismo. Por igualación, entonces digo también que derivada parcial de f respecto de y es igual a n. ¿Ya? Porque fíjense, por eso se parece lo mismo. Entonces, sacando esas conclusiones, lo que les dije, derivada parcial de f respecto de x, para mí es m, y derivada de f respecto de y es igual a n. Eso igualando por lo de cálculo 2. ¿Ya? Acá están todos. Entonces acá puedo partir de cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar la solución. Cualquiera, normalmente, de acuerdo a las funciones que tenga acá, y tengan en cuenta que voy a integrar.
Entonces busco, muchas veces buscamos la función que esté más sencilla de integrar o más corta, digamos. En este caso, m está más corta, ¿verdad? Este tiene 3 términos, este solamente 2. Entonces digo, parto de 1, que digo, la derivada parcial de f respecto de x es igual a m. Acá esas derivadas parciales lo vuelvo en diferencial, ¿ya? Y reemplazo lo que es m. Acá está lo que es m. Ahora lo que voy a hacer es despejar. Esta diferencial de x que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer es integrar como en cálculo 2. ¿Cómo integraban en cálculo 2? Acá, como es diferencial de x, este y cuadrado y esta y para mí es constante, ya no me interesa, es una constante que sale fuera del integral. Entonces vamos a hallar las integrales. Acá, como les dije, y cuadrado es constante, entonces espera. Integral de x respecto de x, entonces va a ser x cuadrado sobre 2. Acá y, por eso les decía, y es constante, entonces y espera. Integral de 1 va a ser x. Entonces acá, como estamos haciendo como de cálculo 2, entonces decimos que aquí en vez de colocarle una función solamente c, se le va a aplicar una función c, pero que depende de y. ¿Ya? Acá también hubiera empezado de acá, con n, y hubiera sido respecto de y. Y yo hubiera hecho el mismo procedimiento, solamente que aquí hubiera sido diferencial de y, y acá la función sería de x. Pero en este caso estamos trabajando con x. Ahora, ¿qué viene el siguiente paso? Lo que tengo que hacer es aplicar derivadas parciales respecto de y. Aplicando derivadas parciales respecto de y, voy a derivar parcialmente toda esta expresión respecto de y eso es lo que voy a obtener. Derivada parcial de f respecto de y. Acá, como estamos derivando parcialmente de y, pues de cálculo 2, entonces derivada parcial de y al cuadrado va a ser 2y. Este x cuadrado sobre 2 es constante porque estamos derivando parcialmente respecto de y. Aquí dice más x porque la derivada de y es 1, ¿ya? Y acá estamos derivando a una función que depende de y, entonces lo dejamos aquí porque no sabemos no conocemos esta función. Entonces lo dejamos con la derivada y respecto de y entonces. ¿Ya? Ya. Entonces acá la llamamos ecuación 3. A esta le llamamos ecuación alfa, porque vamos a hallar una función f. Ahora fíjense, la igualdad 3 que me dice, derivada parcial de la función f respecto de y eso ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos de la ecuación principal. Dice que la derivada parcial de f respecto de y es igual a n, y n es de la ecuación principal. Entonces, lo que vamos a aplicar es, vamos a igualar, ¿ya? Ahí está. Esto es n, ¿verdad? Esto es n. Entonces dice 2, 3 voy a igualar con 2, con esta ecuación 2, ¿ya? Igualando, entonces voy a tener esta expresión. Fíjense, n está acá. Y lo que hemos derivado parcialmente, 3, acá está acá. Fíjense, x con x se va a simplificar porque este x va a pasar al otro lado, se va a volver menos, entonces se puede simplificar. Este x cuadrado y, aquí también hay x cuadrado y, este también puede pasar al otro lado con menos, por tanto se simplifica. ¿Algo más se puede simplificar? No. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Es diferencial de la constante que depende de y sobre diferencial de y es igual a menos y. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es, esa diferencial de y va a pasar a multiplicar. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar integrales. ¿Ya? Aplicando integrales, entonces la diferencial con el integral se va a ir y así voy a hallar la constante de y. Entonces va a ser igual a menos y al cuadrado sobre 2, porque la integral, bueno, acá el signo menos se le saca, ¿verdad? Entonces la integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Y acá como ya estamos hallando y, aquí vamos a hallar función de x, función de y, entonces acá solamente se le coloca más c, esta función c que depende de y.
Y lo único que tenemos que hacer es esta función esta función que hemos hallado, lo tenemos que reemplazar en alfa, ¿ya? Y aquí en vez de la función de c, lo que le estoy colocando es menos y elevado al cuadrado sobre 2 más c. Acá voy a multiplicar por 2, ¿ya? Ah, una cosa más, acá se le iguala a 0, ¿ya? Se le iguala a 0. Igualando a 0, entonces esta f ya no lo tomamos en cuenta al final. Vamos a multiplicar por 2 para que cuando yo multiplique a toda la ecuación, cuando multiplique acá, se va a simplificar con este 2. Cuando multiplique acá, entonces tiene que ser 2xy. Cuando multiplique acá, este 2 con este 2 se tiene que simplificar. Acá, cuando yo multiplique 2 por la constante, se va a absorber, porque una constante por otra constante es otra constante. Entonces, vuelve a ser c. Y esta c va a pasar al otro lado. Y lo que les decía, aquí se simplifica 2, tengo x cuadrado y y al cuadrado. Acá no tiene con qué simplificarse, en 2xy. Acá se simplifica menos y cuadrado, menos y cuadrado. Acá la constante pueden manejarlo a su antojo, lo que es la constante. Aquí está más, aquí debería estar con menos. No me interesa, porque es una constante, no sabemos qué número es. Y por tanto, no importa. Si lo mando al otro lado, puede mantenerse C con positivo. ¿Ya? Por tanto, esta es la solución, ¿ya? Esta es la solución. Ahora, lo bueno de una ecuación diferencial exacta, ¿qué es lo bueno? Han visto que solamente aplico cálculo 2, las integrales son sencillas, tengo que aplicar derivadas parciales. Y otra cosa más, lo bueno de este método, ¿qué es? Que puedo verificar con la ecuación principal de cálculo 2. ¿Qué dice? Derivada parcial de f, cargo, parto de acá. Derivada parcial de f respecto de x, voy a derivar esto y tengo esta respuesta. Dice, derivada parcial de f respecto de y, derivo esta función respecto de y tengo esta función. ¿Ya? Y haciendo las simplificaciones pertinentes, fíjense, se van simplificando, y cuando derive me tiene que dar la ecuación principal. Fíjense, la ecuación principal. Y si la ecuación principal se iguala, o sea, una vez hallando la solución, derivando parcialmente, aplicando cálculo 2, me da lo mismo que el enunciado, entonces quiere decir que es resuelto de manera correcta. Esa es la manera de verificar. Eso es lo bueno de este método. O sea, puedo verificar si he hecho bien mi ejercicio derivando parcialmente y aplicando los de cálculo 2. Si me da igual, entonces está bien resuelto. ¿Ya? Acá tenemos un segundo ejemplo. ¿Ya? Ya, como les decía, tiene que estar en este orden. Diferencial de x tiene que estar acá y diferencial de y tiene que estar acá. ¿Qué venía después? Teníamos que nombrarles, ¿verdad? M y n. Bueno, otros lo llaman con m minúscula o n. Son variables, como les dije. No se confundan con eso. Solo son variables. El método siempre es el mismo. ¿Ya? Acá. Entonces hacemos lo mismo del anterior. Derivadas parciales cruzadas. Derivo parcialmente m respecto de y. Aquí está la derivada parcial de m respecto de y. Y eso es lo que obtengo. Regla del producto y regla de la cadena. Acá, derivada parcial de n respecto de x. Entonces, tengo lo mismo, ¿ya? Por regla de la cadena y aplicando regla del producto. Como puedo ver, entonces estos dos, las derivadas cruzadas, entonces son iguales. Por tanto, se concluye que es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué se hace? Lo de cálculo 2, ya les dije, esta expresión. Esta es fórmula. Diferenciales exactas de cálculo 2. Entonces, igualando eso con la ecuación principal, entonces digo que derivada parcial de f respecto de x es igual a m, o sea, esta expresión. Derivada parcial de f respecto de y es igual a n, a esta expresión. ¿Ya? Ahora aquí les dije que pueden partir de cualquiera de las dos ecuaciones. En el anterior ejercicio partimos de m. Ahora podemos partir de n, a ver. Vamos a partir de n. Ahora dice que la derivada parcial de f es respecto de y, ¿ya? Es igual a n. Pero n, ¿qué es?
esta expresión, ¿verdad? Entonces reemplazamos el valor de n. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Esta diferencial de y va a pasar a multiplicar. Y lo que tengo que hacer acá es aplicar integrales. Y voy a integrar, acá es la diferencia, respecto de y. Entonces, todo lo demás, por ejemplo, x para mí es constante. Voy a integrar, diferencial con integral se va, por tanto me queda f. Acá. X es constante, entonces integral de 1 va a ser y. Entonces, y. Acá, x es una constante, entonces queda aquí x. La integral de coseno de x de y, x es constante. Entonces la derivada de es como si coseno doble de y, digamos. Entonces la integral de coseno doble de y es igual a seno doble de y sobre 2. Pero no es 2, ¿verdad? Es x. ¿Ya? Entonces aplica lo mismo, porque x para mí es como constante. Y acá, como hemos trabajado con y, en el anterior caso trabajamos con x, ¿verdad? Y le colocamos una constante que dependía de y en el anterior ejercicio. Pero en ese ejercicio le aplicamos una constante que depende de x. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con y. Ahora, en el anterior ejercicio multiplicamos o derivamos parcialmente respecto de y. Pero como aquí hemos trabajado con y, entonces aquí se hace con x. ¿Ya? Sí se van a dar de cuenta. Entonces derivamos parcialmente respecto de x porque hemos trabajado acá con y. Entonces aplicamos derivadas parciales. Vamos a aplicar derivadas parciales. Y esto es lo que vamos a obtener. Derivada parcial de f respecto de x. Aquí, derivada parcial. X, 1, ¿verdad? Y es constante, se queda tal como está. Acá, aquí ya se ha simplificado x con x. Derivada parcial de seno de xy. Aquí va a ser igual. Va a ser igual. La derivada del seno es coseno. Por regla de la cadena, derivada de xy va a ser y. Regla de la cadena. Y acá aplicamos ya diferenciales respecto de x, porque estamos derivando parcialmente respecto de x. Y fíjese, lo mismo. Esta derivada parcial de f respecto de x dice que es igual ¿a qué? Por las ecuaciones principales, es igual a m. En el anterior caso era igual a n, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es igualar los términos. M con lo que hemos derivado parcialmente. ¿Y m qué valor tiene? A este valor. Y más y coseno de xy. Más diferencial de una constante que depende de x respecto de x va a ser igual a m. Y esto es m. Y como pueden ver, acá se simplifica. ¿Qué se va a simplificar? Y por coseno de xy. Porque si esto lo mandara a este lado va a ser negativo. Entonces lo simplifico. Acá tengo y, acá tengo y. Entonces, si este y lo mandara a este lado, entonces se simplifica. Entonces lo puedo simplificar desde acá. ¿Qué me va a quedar? 0. En el anterior ejercicio nos quedaba menos y, ¿verdad? En este caso nos queda 0. Entonces, sacando la integral, esa diferencial de x va a ir acá, ¿ya? Va a ir acá, multiplicar a 0, entonces, cuando me sale 0 acá, entonces, esta función es directamente solamente c, ¿ya? Directamente c. Eso es cuando me queda 0. Entonces digo, la constante que depende de x es igual a c. Esa c, entonces, reemplazo a alfa. Aquí está alfa. Esta constante de x, como me ha salido 0, entonces solamente se le coloca constante. Y es lo que hemos hecho acá. Y les dije, una vez hallando la solución, entonces me olvido de f. Y entonces igualo a 0. Y x, bueno, esta va a ser la solución. Claro, esta c, la constante va a pasar al otro lado, entonces esa va a ser la solución. Aquí hay una manera directa también de hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Bueno, si dominaran diferenciales exactas, se lo podría hacer. Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Grabación. Ya. Ahora lo que vamos a ver es, este es otro método. ¿Ya? Ecuación lineal de primer orden. Se le llama. Dice que la ecuación lineal de primer orden tiene que estar de esta forma. ¿Ya? Esta es una función cualquiera. Esta es una función cualquiera
ambas son funciones cualquiera, pero, ¿qué dice la condición? Que dependen de X, ¿ya? Que dependan de X. Cuando una función, aquí dice, oh, dice, claro, que la derivada se puede mostrar de esa forma, ¿verdad? Como Y'. Entonces, dice, cuando yo veo una ecuación diferencial que está de esta forma, aplico la fórmula directamente, ¿verdad? Donde esta expresión acá se repite, fíjense. Solamente que acá está elevado a la menos 1. Este es mismo lo mismo. P de X, aquí, de aquí hallo P de X, Q de X también aquí dicen, de aquí hallo Q de X. Solamente es aplicar fórmula, ¿ya? Ya. Entonces, como vamos a aplicar fórmula, siempre y cuando se parezca estas dos ecuaciones, tengan de esta forma. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ya, acá, fíjense. Diferencial de y sobre diferencial de x menos y sobre x es igual a menos x por seno de x. ¿Se parecerá a esto? Claro, sí, ¿verdad? Es una ecuación lineal de primer orden. P de x, ¿cuál va a ser P de x? Menos 1 sobre x. Eso es P de x. ¿Ya? Y está acá, entonces y está acá. No lo tomo, solamente P de x me interesa. ¿Y cuál va a ser Q? Dice Q, lo que está al otro lado, tiene que depender solamente de x. Solamente depende de x. A Q de x, entonces es menos x por seno de x. Entonces, sí es una ecuación lineal de primer orden y ya he ubicado lo que es la función P que depende de X y la función Q. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Aplicamos fórmula, ¿ya? Este se le llama factor integrante, ¿ya? A este exponencial. Y les dije, como les dije, aquí también se repite y aquí también se repite, que solamente aquí está elevado a la menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... lo primero que vamos a hacer es hallar el factor integrante. Como les dije, como se repite aquí y aquí, entonces lo hallaremos acá. Aquí está el factor integrante. Dice que es exponencial elevado a la función p de x. P de x es esto, ¿verdad? Y ya lo hemos hallado, es menos 1 sobre x. Entonces emplazo ese menos 1 sobre x. El signo menos lo saco aquí afuera. Y resuelvo esta integral. ¿Ya? Lo que está integral. La integral de 1 sobre x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo neperiano de x. ¿Ya? Logaritmo neperiano de x. ¿Ya? Acá atiendan bien. Propiedades de logaritmos neperianos o de logaritmos. Cuando hay un número aquí multiplicado, este número puede ir acá, donde el argumento como exponente. Entonces, como aquí hay un menos y aquí hay un 1, ese menos 1 va a pasar acá como exponente. ¿Y por qué he hecho eso? Porque haciendo eso, exponencial con logaritmo neperiano se puede simplificar. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Solamente el argumento con su exponente, x elevado a la menos 1. ¿Ya? Por propiedades de base y exponentes, lo que vimos en la anterior clase es 1 sobre x. ¿Ya? Esto tengan en cuenta. Logaritmo, para simplificar exponencial con logaritmo neperiano, no tiene que ver nada acá, no tiene que ver nada acá. Si hubiera un número, entonces aplico propiedades y lo mando aquí como exponente. Y recién se simplifica. Porque aquí este menos, lo que me perjudicaba, no podía simplificar. Entonces, como aquí hay un menos 1, lo he mandado como exponente por propiedad del logaritmo neperiano. Entonces ya está despejado, entonces lo simplifico. Y lo que me queda, fíjense, de esta expresión lo he simplificado a 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El factor integrante que he hallado, los reemplazo, lo que he obtenido. Acá he hecho las operaciones y ¿qué valor he obtenido? 1 sobre x. 1 sobre x elevado a la menos 1, dice acá. Acá está elevado a la menos 1. Acá dice q de x, q de x ya lo hemos hallado acá, entonces es esta expresión, entonces reemplazo esta expresión por el factor integrante que lo hemos hallado, que es 1 sobre x. Y aquí la constante, por la fórmula. Es la constante que siempre sale, ¿verdad? Ya. Acá, por propiedades, aquí 1, cuando tengo elevado menos 1, entonces esto se va a volver x, ¿ya? Eso va a volver x. Acá,
esta X con esta X se va a simplificar. ¿Ya? Esta X se va a simplificar con esta X. ¿Qué es lo que me va a quedar? Solamente seno de X. Y este menos que está acá lo voy a sacar fuera de la integral. Y se ha vuelto una integral sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hallar esta integral. La integral de seno de X por tablas va a ser menos coseno de X. Pero no se tienen que olvidar que había un menos por delante acá, ¿verdad? No tengo que tomar en cuenta eso. Menos por menos, más. Entonces, esta va a ser la solución, ¿ya? De la ecuación diferencial, esta va a ser la solución. Aquí tengo un ejemplo, pero esto es un poquito más fuerte, ¿ya? Ya. Entonces, un poquito más fuerte. Fíjense, esta ecuación está desordenada, ¿ya? Esto es un poquito nivel fuerte. Esto es un ejercicio sencillo. Fíjense, esta ecuación, no sé qué tipo de ecuación es, está mezclada, mira, aquí tengo diferencial de X, acá tengo diferencial de X, acá tengo diferencial de Y. Muchas veces las ecuaciones diferenciales no te van a dar así despejadito, o sea, no te van a dar de esta forma. Muchas veces tú tienes que despejar, tratar de buscar qué método de resolución o qué tipo de ecuación diferencial es. Depende de ti, tienes que intuir. Entonces lo que voy a hacer acá es, el denominador que está acá lo voy a pasar aquí a multiplicar, ¿ya? Ahora aquí lo que voy a hacer es multiplicar por 1 sobre diferencial de X. Y cada vez que yo multiplique algo, ya saben que afecta a toda la ecuación. Cuando multiplique acá con este diferencial de X se va a simplificar. Aquí entonces va a desaparecer. Acá cuando multiplique también se va a simplificar. Acá cuando multiplique acá no se va a simplificar, ¿verdad? Lo que voy a obtener es esta expresión. ¿Ya? Y como pueden ver ya ha desaparecido lo que es la diferencial de X. Por eso he multiplicado sobre 1 sobre diferencial de X. Porque sabía que al multiplicar se iba a simplificar este y así iba a simplificar este. Y aquí iba a obtener diferencial de Y sobre diferencial de X. Y fíjense, se ha armado una ecuación lineal de primer orden directamente. Fíjense, una función que depende de X, que en este caso va a ser, ¿dónde está la fórmula? P, aquí está, P. Acá tengo una función que depende de X, que va a ser Q. Aquí ya tengo P y aquí tengo Q, entonces esta sí es una ecuación lineal de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, ubicar quién es P, acá está, este es P, de acuerdo a la fórmula, y quién es Q, este es Q, entonces, este es Q. Y una vez que ya sé cuáles son las variables, ya sé quién es P y quién es Q, aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula, este factor integrante ya saben que es conocido, entonces lo hallamos de forma aparte. Ya. Ya, entonces como aquí pueden ver, tengo que integrar P, ¿ya? Tengo que integrar P. Y P es menos X más 1. Entonces voy a integrar, como es con menos, este menos va a salir, entonces voy a integrar X más 1 por diferencial de X. Integrando voy a tener esto. X al cuadrado sobre 2. Integral de 1 va a ser X. Y el menos que está acá, entonces lo mantenemos. ¿Podemos hacer algo más? No creo. Entonces ahí queda el factor integrante. Reemplazamos el factor integrante acá y acá, ¿verdad? Acá tiene que estar elevado a la menos 1 y aquí reemplazamos lo que es Q. ¿Ya? Ya. Acá lo que vamos a hacer es integrar esta función, ¿ya? Acá, como aquí hay un menos y aquí hay un menos 1, por eso les mostré las propiedades, dice que cuando yo tengo una base que está elevada a una exponencial, y esta a la vez, toda esa expresión está elevado a otro exponente, entonces se multiplica, o sea, menos 1 por esta expresión tiene que multiplicarse menos por menos, más, por eso se vuelve aquí más. Ya, acá lo que voy a hacer para resolver esta integral, que medio complicado está, ¿verdad? Este exponencial lo voy a mover a este lado, es lo que estoy haciendo acá. Acá, del x cuadrado más 4x más 2,
lo que voy a hacer es, en medio de acá voy a hacer aparecer el más 3 y el menos 3. Es un artificio, ¿ya? Es un artificio. Y el 2 está acá. Entonces, más 3 menos 2 es un artificio, porque más 3 menos 3 se vuelve 0. He hecho aparecer ese artificio. ¿Por qué habré hecho aparecer ese artificio? He hecho para que esta parte se pueda factorizar. Y esta es su factorización de x cuadrado más 4x más 3. ¿Ya? Esos dos números multiplicados que me den 3 y sumados que me den el de medio, más 4. Eso es lo que he hecho. Y acá lo que he hecho es operar menos 3 con más 2 y que me sale menos 1. Entonces acá lo que estoy haciendo es, como a esta expresión le está multiplicando esta exponencial entonces va a distribuir a ambos miembros, a la factorización y a este menos 1. Entonces multiplicado por eso me va a dar esto. Ya. Acá lo que voy a hacer entonces es resolver solamente este integral. Y esta integral de acá, bueno, acá lo que estoy haciendo es repartir la integral, ¿verdad? Voy a hallar esta integral. Voy a integrar por partes, ¿ya? Voy a integrar por partes. Aplicando lo que es una vaca vestida de uniforme, entonces digo, u va a ser x más 3 y diferencial de b va a ser igual a toda esta expresión, que está hasta diferencial de x, desde exponencial. ¿Qué hacemos después? Diferenciamos a u, ¿verdad? Diferencial de u, entonces me va a salir diferencial de x. Integramos esta ecuación. Haciendo un cambio de variable, dice que menos x cuadrado sobre 2 más x, o sea, lo que está aquí arriba del exponente le vamos a llamar u. Por eso está con u acá. Acá, diferenciando, lo que voy a obtener es x más 1 diferencial de x. Que es lo mismo que aquí, ¿verdad? X más 1 por diferencial de x. Y este menos que está acá, entonces lo mando a este lado, por tanto, x más 1 por diferencial de x va a ser igual a menos diferencial de u. Entonces, esa se va a volver una integral sencilla, entonces la integral va a ser la misma exponencial elevado a la u. Vuelvo al cambio de variable que he hecho de acá, entonces b va a ser igual a esta expresión. Reemplazando una vaca vestida de uniforme, vamos a reemplazar, y eso es lo que obtengo, ¿ya? Esto era u, x más 3 multiplicado por b, que lo hemos sellado acá, b, menos la integral de b, que es de esto, dice por diferencial de u, pero diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿ya? Esto es lo que hemos mantenido, ¿verdad? Acá hemos dicho que no íbamos a tocar un momento, que esté ahí, ¿ya? Y acá lo que hemos hecho es, lo que hemos hallado del factor integrante lo hemos dejado acá. Entonces acá fíjense que aquí hay un menos. Menos por menos se va a volver más. Y como pueden ver, esta integral ni le he tocado, le he dejado un rato, pero acá de la integración por partes me vuelve a aparecer. Por tanto, esto con esto se simplifica. ¿Han visto esta integral sin resolver integrales? Se simplifica esta integral con esta integral, no es necesario que lo resuelva, como son iguales, entonces lo simplifico. Y lo único que tengo, como ya no voy a tener integrales porque son las últimas dos integrales que me faltaban, entonces lo único que hago es multiplicar esta expresión por todo lo que está aquí adentro. Y lo que voy a obtener es esto. Y fíjense que aquí exponencial está con menos y aquí está con positivo. Entonces, por propiedades de base y exponentes, se va a volver 1. Lo que les digo, cuando está n menos n se vuelve 0. Elevado a los 0 se vuelve 1. Por tanto, esta va a ser la solución. ¿Ya?